Buenas tardes. La Universidad Nacional, la Vicerrectoría de Extensión y la Escuela de Química le dan bienvenida a los estudiantes y profesores de nuestra alma mater y a los de otras universidades, tanto de Costa Rica como de Iberoamérica, que sabemos que están presentes dentro de la charla. El aprendizaje basado en juegos es una metodología para usar principios de juego y aplicarlos al aprendizaje de los estudiantes. El juego se asocia a menudo con los niños porque es una parte fundamental de su desarrollo y fundamental para el proceso de aprendizaje. Pero en algún momento nos topamos con un extraño estigma cultural de que el juego es inmaduro y solo para niños pequeños y de que generalmente el aprendizaje de adultos debe ser serio y quizá incluso hasta aburrido. Pero es más, lo voy a dejar hasta ahí para aprender más. Con mucho placer y es un honor contar el día de hoy con la máster Amalia Torrealba Zanoja y Yadilka Márquez, psicóloga organizacional, egresada de la Universidad Central de Venezuela y que las dos son parte de la Asociación Venezolana de las Olimpiadas de Química, las cuales nos brindarán un espacio de diálogo sobre el aprendizaje lúdico, metodologías para el desarrollo del mismo y ejemplos en el área de las ciencias. Es ver a los juegos como un medio de apropiación de conocimientos e implica un fundamento y un trasfondo bien preparado. Compañeras y profesoras Amalia y Yadilka, les agradezco el espacio y el panel es todo de ustedes. Gracias, Roy. Buenas tardes a todos y muy agradecida de esta invitación, de poder compartir nuestra experiencia desde el aprendizaje y la enseñanza desde lo lúdico, desde hace muchos años y que a partir de la pandemia, pues se ha hecho mucho más importante, dado a las nuevas experiencias, no solamente tecnológicas, sino además porque estamos todos en confinamiento, de alguna manera. Muy agradecida y bueno, espero que recibamos también mucha retroalimentación de los colegas en base a lo que nosotros hoy les queremos proponer. También les quería comentar que vamos a compartir además un repositorio con todos los asistentes. Les vamos a colocar en el chat de esta videoconferencia el enlace para que puedan acceder, ya dado que vamos a hacer durante la exposición referencia a algunos materiales que allí van a poder encontrar. Bueno, somos de Venezuela. Venezuela siempre ha sido conocido por mis Venezuelas y mis universos, también por el petróleo, pero también somos el país del que tiene el mejor cacao del mundo, un sistema de coros y de orquesta que ha sido replicado en muchas partes del mundo, la caída de agua más grande y también en recientes fechas a la deportista o a la reina de los Juegos Olímpicos de este año, Yulimar Rojas, quien batió el récord olímpico y récord del mundo del salto triple. Somos Venezuela y en este espacio además queríamos compartirles lo que somos. También les quiero comentar brevemente sobre la asociación que tengo el honor de dirigir en este momento. Es una asociación civil sin fines de lucro que surge a raíz de que en Venezuela se suspendan las Olimpiadas y nosotros convencidos que estos programas ayudan al mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje de la química en este caso, dado que son programas que tienen no solamente los certámenes, sino también tienen formación de docentes y actualización, y que además con esto también queríamos conectarnos con el sector industrial y petroquímico venezolano para así hacer una propuesta de mejora de la enseñanza de la química en el país. Nosotros, además de las Olimpiadas, tenemos participación en eventos internacionales, desarrollamos materiales didácticos y tenemos un grupo de concursos. Los concursos los empezamos a desarrollar debido a las importantes críticas que recibíamos acerca de que nuestros eventos solo eran de participación individual. Desarrollamos una serie de actividades por equipo y donde involucramos no solamente la educación secundaria, sino la educación primaria. Igualmente,
asesoramos la creación de la primera Olimpiada Juvenil de Ciencia en Venezuela con una propuesta de integración en torno a temas, y estamos próximos a iniciar la Olimpiada Juvenil de Gas y de Petróleo, en la cual, además de todas las estrategias que hemos venido desarrollando durante estos años, vamos a anexar, además de lo lúdico, la metodología del debate, dado que el tema de petróleo, por tener el componente geopolítico, de alguna manera pues nos da esa oportunidad. Estamos muy emocionados de poder anexar otra estrategia que contribuya a la formación integral de los jóvenes en Venezuela. Este año, además, la Olimpiada Venezolana está cumpliendo 40 años y nos sentimos además orgullosos porque el patrimonio más importante que tiene la asociación son esos ganadores de Olimpiadas, que sin ellos no pudiésemos llevar hacia adelante todas nuestras actividades. En esta, pues, la propuesta de ustedes fue el aprendizaje lúdico en ciencias, y me toca compartir esta charla con mi colega Yadilka Márquez, quien es nuestra asesora psicológica y con la cual estamos desarrollando una investigación sobre las experiencias de formación docente en contingencia, es decir, en pandemia. Hemos estructurado esta charla en 4 partes, en donde vamos a comentar brevemente la parte teórica de lo que es la didáctica lúdica. Les vamos a comentar algunos ejemplos de juegos y otras actividades que, si bien no son juegos, pero también son lúdicas. Y pues cerramos con pues nuestras próximas actividades. Nosotros veníamos trabajando ya la lúdica desde hace muchísimos años, pero de acuerdo con lo que venía sucediendo desde el año pasado, pues esas estrategias han tomado mucha mayor relevancia. En el año pasado, a finales de año, la UNESCO publica el documento del cual les señalo allí las 9 ideas para la acción pública. Se los coloqué también en el Drive para que lo puedan leer, y me tomé una de esas 9 ideas porque de alguna manera se vinculaban con lo que es la charla de hoy, es decir, el docente. Y esa correlación que se está haciendo entre las familias, las comunidades de aprendizaje y los docentes. Los invito a revisar el documento, dado que tiene todos los aspectos que se están de alguna manera evidenciando durante este proceso de pandemia, que lejos de terminar, pues se ha ido prolongando, y donde sin duda habrá que tomar acción. Cuando nosotros nos invitaron a participar en el programa de formación en contingencia a raíz de lo que estaba ocurriendo en Venezuela, nos pidieron a un grupo de personas o equipos de universidades, nosotros, empresa privada, comunidades de psicólogos, de hacer propuestas. Y las propuestas se basaron en un documento que publica la UNESCO en el 2016 para la educación en situaciones de riesgo, es decir, o de catástrofe, o en este caso, en ese momento, en el 2016, no se pensaba en pandemia, pero que sin duda nos orientó acerca de cuáles debían de ser las propuestas a nivel formativo, tanto de estudiantes como de docentes, como de las familias, y uno de los aspectos a destacar era pues las estrategias lúdicas. En ese programa, además de nosotros, pues estaba grupos de psicólogos, porque una de las recomendaciones pues es la atención socioemocional. La gente de la Universidad Central de Venezuela, quien diseñó todo un esquema o unas propuestas sobre tecnología. Teníamos el equipo que nos familiarizó con todas las herramientas para poder trabajar a distancia, y logramos, pues, entre todos, pues, conformar un equipo, pero cada uno de nosotros vio la situación que estábamos viviendo desde una perspectiva diferente. Eso fue lo interesante. Luego que nosotros empezamos a desarrollar nuestras formaciones, ya teníamos experiencia en lo lúdico, pero no teníamos ninguna experiencia en lo virtual ni a distancia. Detectamos que había una correlación entre la resiliencia y nuestras formaciones.
Y pues ahora le voy a dar la palabra a Yadilka para que les diga las razones de por qué nosotros lo vimos así y por qué de la importancia en este momento de la lúdica. Ok, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Ok, perfecto. Mi nombre es Yadilka, buenas tardes a todos. Gracias por su participación, por su atención. Bueno, vamos a comenzar, ¿verdad? Hablando sobre las razones para incorporar la lúdica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Primero que todo, pues, podemos facilitar el aprendizaje de diferentes tipos de conocimientos. Podemos hacer una integración disciplinaria. Un ejemplo de esto es crear una actividad donde unamos las ciencias con el lenguaje, con la historia. También podemos trabajar diferentes tipos de contenidos, llámense conceptuales, los principios, también el procedimiento o cómo se hacen las cosas, e incluso trabajar las actitudes. Actitudes, por cierto, en el caso de la ciencia, para muchos muy mal vistas, ¿no? También podemos estimular los pensamientos de diferentes orden, inferior, superior, desde recordar y comprender hasta el evaluar y el crear. También podemos estimular el aprendizaje significativo o el conocimiento con sentido. Podemos apoyar el proceso para que el alumno relacione todos los conocimientos que ya adquirió previamente con conocimientos nuevos. Podemos además promover cambios en las actitudes y aumentar la motivación. Si queremos utilizar los juegos para incrementar la motivación, creo que se cayó la lámina, pero puedo seguir conversando. ¿Aló? ¿Sí escuchan? Perfecto, se escucha. Sí, se escucha, ¿verdad? Se congeló la presentación, pero sigue conversando que ya lo estoy tratando de resolver. Ok, perfecto. Entonces, en cuanto a las actitudes y la motivación, bueno, podemos incrementar la motivación llegándole a todos los participantes, a todos los estudiantes. Ajá, aquellos que están motivados al logro, pues van a estar muy felices de ir aprendiendo, de aprender cada vez más. Aquellos que estén motivados al poder, pues se van a sentir muy satisfechos en ganar puntos, en obtener premios. Y aquellos que estén motivados a la afiliación, buenísimo, les quedan los juegos porque conocen personas nuevas, hacen trabajos con compañeros. Y además, en cuanto al cambio de las actitudes, pues así como ya tenemos el piso de que los juegos son algo divertido, son algo entretenido, chévere, buenísimo, ya las actitudes positivas hacia el juego ya están. Pero justamente nos podemos basar en eso para fomentar actitudes positivas hacia las ciencias también. Bueno, voy a continuar, creo que todavía no recupero la imagen, pero voy a continuar conversando. Ok, allí está. Ajá. Entonces podemos ir a la próxima lámina. Sigo teniendo problemas para compartir. Entonces creo que si tú pudieras compartir la presentación e ir avanzando. Ok. Perfecto. Voy a compartir. Perfecto, esta es la próxima. ¿Sí la ven? Correcto. Sí. Ok, entonces continúo. Perdón, ¿la podríamos hacer más grande para que abarque la totalidad del espacio? Oh, claro, sí, tengo esto acá, tienen razón. Perfecto. Entonces, continuando sobre las razones para ludificar. También a través de la gamificación, de los juegos, podemos desarrollar competencias genéricas. Estas competencias genéricas son importantes no solo para el éxito académico, sino también para el laboral. Ejemplos, el trabajo en equipo, habilidades para la solución de problemas, el mismo uso de las tecnologías, la creatividad y bueno, muchas otras. En cuanto a fomentar el desarrollo de las competencias digitales, tenemos que
en el marco de las competencias para el uso adecuado de las tecnologías en la educación que desarrolló la UNESCO, allí tenemos la competencia pedagógica, que tiene la finalidad de que los docentes mejoremos los métodos de enseñanza aplicando las TIC y, por supuesto, centrándolas en el alumno, basándolas en la resolución de problemas y en la colaboración. También podemos incluir a las diferentes generaciones y promover el uso de las TIC, TAC y TEP. Podemos incluir en estas actividades a cualquier generación. Por supuesto, debemos tener en cuenta las competencias que tengan, la alfabetización tecnológica que tengan, pero desde la generación llamada silente, que ya esas personas tienen aproximadamente 80 años, vemos cómo hay gente de esa edad y más que manejan la computadora, teléfono inteligente, etcétera, pasando por la generación X, en la cual me incluyo, que vimos la aparición de Internet, que vivimos el cambio de la máquina de escribir por la computadora, que fuimos de los primeros en comprar computadoras para nuestros hogares, hasta, bueno, la generación alfa, que son los que están naciendo desde el año 2010, que ya vemos que, pues, niños de 2 años ya podríamos decir que son expertos en el uso de tabletas y celulares inteligentes. Sin embargo, hay que estar pendiente de esto, porque ser joven no significa que tienen habilidades tecnológicas homogéneas, ni tampoco significa que se las saben todas. Pueden ser usuarios expertos, pero ser usuario experto no necesariamente significa que poseen las competencias tecnológicas esperadas. Por otra parte, la Unión Europea establece como competencias digitales justamente el uso crítico y seguro de las tecnologías. ¿Qué significa eso? Bueno, saber manipular la información, saber recuperarla, saber almacenarla, saber trabajar con lo que es la curaduría, que es importante, que es valioso y que no, establecer redes de contactos, que es la alfabetización, la misma alfabetización informática, comunicarse, colaborar, trabajar en ambientes seguros, crear contenidos, solucionar problemas. Todo eso tiene que ver con competencias digitales que no necesariamente por el hecho de ser joven y haber nacido con un teléfono celular en la mano, pues ya lo tienen. Y justamente en eso tenemos que trabajar. Por otra parte también, lo que es la sociedad aumentana de Dolores Reid, ella indica que de una sociedad receptora, como el caso de la televisión o el caso de los usos iniciales de la computadora, pues solo recibíamos. Pues ahora las TIC han ayudado a recuperar la sociabilización. Entonces, a través de la gamificación, pues podemos utilizar estas tecnologías para poder mejorar la práctica educativa y la podemos transformar en tecnologías del aprendizaje y el conocimiento y también en tecnologías del empoderamiento y la participación. El hacer juegos, pues, o gamificar no significa solamente que está en manos del docente, también está en manos de los estudiantes, participantes, colaboradores. Ok, continúo con la próxima. Bien, ahora vamos a tocar un tema que tiene que ver con influir en la autoeficacia. La autoeficacia es el concepto, la valoración que nos damos a ciertas habilidades. Soy muy mala manejando, pero soy de repente muy buena dibujando, ¿verdad? Esa es la autoeficacia percibida. Pues bien, en el caso de la ciencia no es un secreto que la gente dice, yo soy mala para las matemáticas, soy terrible para la física, pero soy buenísimo para el lenguaje. Eso pasa, o también puede ocurrir lo inverso, ¿no? Muy bueno para la química, pero no tan bueno para las artes. Bueno, pues a través de estas experiencias, de estas actividades, podemos hacer cambios, podemos influir en la autoeficacia percibida de los estudiantes. ¿Cómo? Bueno, primero, experiencias. Al crear experiencias positivas, enriquecedoras,
la gente agarra más confianza. Oye, me salió bien este juego, de 100 preguntas respondí 3, pero la próxima respondí 10, y entonces las experiencias positivas van ayudando a que se incremente esa percepción de eficacia. También modelando, si las personas con mis mismas características lo hacen, pues ¿por qué yo no? La persuasión mediante el juego, podemos incluir un lenguaje retador, hazlo, tú puedes, buen trabajo, por eso esos mensajitos que vemos en los juegos. Y, por supuesto, también la respuesta, podemos modificar la respuesta fisiológica poco a poco, por supuesto, porque cuando nos enfrentamos a una situación estresante, la gente empieza a sudar, se paraliza. ¿Cuántos estudiantes o nosotros mismos, pues, nos paralizamos, nos ponemos a nerviosos, a temblar, porque pensamos que lo que viene no lo vamos a poder afrontar? Estudiantes que dicen, oye, yo me lo sabía, pero me quedé paralizado y no respondí el examen. Pues no, mediante el juego, estas respuestas fisiológicas ante el estrés disminuyen porque vas desensibilizando. Entonces, esto es algo importantísimo que podemos trabajar allí. Otra de las razones para ludificar es el intervenir en lo que es la resiliencia, ¿verdad? Promover el desarrollo de la resiliencia. Pues, ¿qué es eso? La capacidad que tienen las personas de adaptarse y de salir del paso a situaciones difíciles, pero realmente difíciles, no es cualquier problema, son situaciones muy, muy, muy complicadas. Eso incluye en el analizarse uno mismo y también analizar el entorno. ¿Quién soy? ¿Cuáles son mis capacidades, mis limitaciones? ¿Qué me motiva? Oye, ¿qué me da miedo? ¿Qué me paraliza? ¿Qué es lo que tengo? Pues, ¿qué apoyo percibo? Mis profesores, mis jefes, mis compañeros, mi familia. También, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me siento? ¿Qué estoy haciendo para salir de esto? Estoy tomando unos cursos, unas actividades formativas que me están dando más herramientas. Y también, por supuesto, uno evalúa qué obstáculos hay en lo laboral, en lo familiar. Bueno, aquí podemos mencionar la brecha tecnológica, que tampoco es un secreto para nadie. Bueno, entonces, la educación remota de emergencia que surgió por la enfermedad del COVID, pues ha conllevado a un cambio de actitud hacia la educación basada en las tecnologías. Todo el mundo decía que, ¡ay, qué chévere las tecnologías en la educación! ¡Qué bueno! Eso es lo más maravilloso del mundo. Pues resulta que nos llegó de un día para otro, y tanto docentes como estudiantes se dieron cuenta que no estaban preparados. Algunos sí, no vamos a decir que todos, los que ya tenían tiempo trabajando con esta educación remota, tenían más herramientas, pero en la gran mayoría no, pues no estaban preparados. Y entonces resulta que ahora de pensar, de tener una actitud positiva ante las tecnologías de la educación, ahora todo el mundo dice, qué horrible, mi mamá es la que me tiene que ayudar a hacer la tarea, los padres estresados porque tienen que compartir las actividades del hogar, del trabajo, con la suplencia de los profesores, porque no, lo que hacen es mandar un montón de tareas que no necesariamente están compensando las faltas de actividades educativas. Entonces, bueno, eso es lo que dice que tenemos que transformar estos problemas de la educación remota de emergencia en oportunidades para mejorar. Y eso significa formarnos en competencias digitales, tanto como docentes, como estudiantes, como profesionales. Ok, aquí vamos a conversar sobre unas experiencias que tuvimos en este sentido a raíz de la pandemia, ¿verdad? Como consecuencia de ella, la Presidencia de la República, pues, realizó un decreto de emergencia en el que se suspendieron las clases presenciales y se instaba a utilizar, pues, las tecnologías en el proceso educativo. Como respuesta, Aboquim desarrolló un grupo de talleres basados en el aprendizaje móvil, es decir, con tabletas y uso de celular, utilizando una aplicación que se llama WhatsApp, que probablemente ustedes lo conozcan, debido a que es una aplicación bastante popular
Y además teníamos bastantes probabilidades de que la gente lo usara por ser conocida, y también pues se puede utilizar de manera síncrona o asíncrona, que es para el fácil acceso a los interesados. Si las personas se les caía la señal o las personas pues no podían porque estaban en otro lugar, les quedaba toda la cantidad de mensajes y luego los podían revisar en el momento más oportuno. En estos talleres han participado más de 600 personas. Y por supuesto que además de la evaluación de los contenidos, las actividades en general de los talleres, también pues les aplicamos una escala de resiliencia, la de Connor Davidson, y unos cuestionarios semiestructurados para evaluar el impacto de los talleres a nivel socioemocional, de la resiliencia. Entonces, no solo estuvimos enfocados en el contenido en sí de la ciencia, sino también en la parte socioemocional. Algunos de los hallazgos es esto que tienen en la pantalla, donde, bueno, primero que todo, más del 80% de los inscritos culminaron los talleres. Es una cifra bastante alta con respecto al promedio que vemos en otros espacios. También el 66% de estas personas que participaron expresan que la herramienta del WhatsApp, ¿verdad?, les permitió aprender a su ritmo. E indican que el 71% de estas personas las van a aplicar lo que aprendieron. También el 91% de ellos identificaron apoyo que recibieron por parte de los facilitadores de los talleres, como liderazgo positivo, les disminuyó esa sensación de incertidumbre de cómo hacemos para enseñar a nuestros estudiantes las ciencias, pero vía remota. Al darle estas herramientas, ellos, ok, lo puedo hacer, yo también soy capaz, no es tan difícil como pensaba. Se estableció una buena comunicación, se les reconoció el esfuerzo, comenzaron a trabajar de manera cooperativa, colaborativa entre ellos, entre los participantes, se les motivó, también percibieron empatía dentro de la problemática surgida a raíz del cambio tan drástico en su ejercicio profesional. El impacto de las intervenciones, podemos comentar que el 87% de todas estas personas manifestaron haber mejorado sus fortalezas personales, su satisfacción, la posibilidad de adaptarse a estos cambios. Y todas estas características están vinculadas a la construcción de su resiliencia, ¿verdad? Y esto como consecuencia de estas experiencias de actualización profesional. ¿Ok? Entonces ahora sí, Amalia va a continuar. Yo quería añadirle al comentario, al análisis, a la exposición que acaba de hacer Yadilka, el tema que detectamos muchas debilidades en algunos, digamos, contenidos, en especial de la química, ¿no? Dado que nuestras propuestas eran integradas, pero centradas en la química. Y eso nos lleva, por supuesto, a un análisis relacionado con la formación del pregrado de nuestros docentes, que es muy variada. En Venezuela se habla incluso de un sistema de formación paralelo. En fin, nosotros estamos haciendo unos análisis porque en base a esas debilidades que hemos detectado, pues vamos a hacer una serie de propuestas para actualizar a los docentes y reforzar y mejorar pues los contenidos o los aprendizajes de ellos en ciertos contenidos, porque sin duda eso impacta sobre la formulación del juego. Cada uno de estos talleres tenía un producto final, ¿no?, que nosotros evaluábamos y detectábamos que a nivel creativo, de tecnología, de diseño incluso, eran excelentes, pero la mayoría de las debilidades estaban centradas en los contenidos. Entonces, por eso es que es tan importante, cuando se habla de formular un juego, no es, bueno, sí, voy a hacer un juego y ya, no, eso debe ser una respuesta
a un contenido y a las dificultades en la enseñanza y el aprendizaje que se hayan detectado en el aula. Y para ello se deben de manejar bien los contenidos, para que entonces ese juego pues cumpla con su función. Voy a entonces empezar. Lo que les voy a comentar a continuación es, bueno, es nuestra experiencia en un curso que dictamos que se llama Química Lúdica. La primera pregunta que yo le formulaba a los docentes es: ¿qué es lúdica? La siguiente, Yadilka, por la anterior. Les proponía el primer recurso lúdico gráfico, que es la nube de palabras. Para mí están allí resumidas todo lo que significa lo lúdico, porque por lo general hablamos que lúdicos son juegos, pero no, lúdico es todo aquello que nos lleva a disfrutar de una actividad, y por lo general están relacionados con las actividades recreativas. De hecho, la recreación es un derecho humano, lo que simboliza además la importancia, porque además con ello trabajamos una serie de elementos socioemocionales importantes. Y los invito también a ustedes a hacer su nube de palabras. En la web van a conseguir una serie de herramientas interesantes donde ustedes puedan plasmar pues lo que para ustedes significa la lúdica. La siguiente, por favor. Hace mucho tiempo venimos escuchando que debemos aprender a aprender. Y esto se ha puesto en evidencia pues en esta situación de pandemia, donde, como les comentábamos en muchas ocasiones, en el caso específico de Venezuela, las clases no podían ser del todo síncronas por ciertas limitaciones de energía eléctrica o de conectividad. El hecho que haya que trabajar de manera asíncrona, tanto por parte de los estudiantes como parte de los docentes, requiere pues una autonomía, una autorregulación importante. Y eso es de los retos que siento que no estábamos preparados, y que si bien en la mayoría de los currículos de nuestros sistemas educativos y en los de formación docente está eso como una meta, como un reto, como un desafío, pues la pandemia nos encontramos que nos vemos en un sistema totalmente tradicional, y en donde pues no estábamos preparados para esa autonomía o esa regulación del conocimiento. La siguiente, por favor. Te retrocediste. Sí, continúa. La siguiente. La siguiente. A mí me parece bien importante también hacer una diferenciación entre lo que es el aprendizaje basado en juegos y la gamificación. Por lo general tendemos a utilizar esos términos indistintamente y no lo son. Una de las cosas bien importantes es que con el tema de los juegos, y vuelvo con el contenido debe ser adaptado al juego y no al revés. Esa es una de las principales diferencias, porque en el caso de la gamificación se utilizan las características del juego, pero digamos que no es el fin. O sea, de ganar o perder, que es, digamos, uno de los aspectos importantes del juego, no están contenidos en la gamificación. Otro de los aspectos importantes para mí es el tema de la gratificación intrínseca y extrínseca, porque eso va conectado con dos de las inteligencias de Gartner, que es la inteligencia intrapersonal y la interpersonal. Entonces, la gamificación tiene mucho que ver con la incentivación, y el aprendizaje basado en juegos o lúdico tiene que ver con la gratificación intrínseca, la que parte de mí hacia afuera. Y esa a su vez está muy conectada pues con la motivación. La motivación no es una estrategia, no aunque de alguna manera la escuchamos con mucha frecuencia, la motivación es un elemento socioafectivo, que es lo que nos impulsa o nos conduce a aprender. En lo que sí coinciden estos dos términos
es en que es importante en ambos casos, pues la retroalimentación. Para mí es muy importante esta diferenciación para que se pueda entender sobre todo la aplicación del juego en la enseñanza y el aprendizaje. La siguiente, por favor. Una de las importantes propuestas y que leemos en la literatura es que el docente es el motivador. Entonces, siempre la pregunta, y yo les hago esa pregunta siempre a los docentes cuando estoy en cursos con ellos, es qué se necesita para ser un docente motivador. ¿Qué es lo que es la responsabilidad del docente? Es decir, despertar el interés, el aprendizaje y el esfuerzo y conducir a sus estudiantes hacia un logro definido. Pero para ello el docente también tiene que estar motivado. Entonces, sin duda, es una relación muy estrecha, muy vinculada, que va en dos sentidos y que de alguna manera se manifiesta o se expresa muy bien con pues el aprendizaje lúdico, sin duda que sí. En la caricatura que ustedes ven allí, muy bien lo retrata, pues la motivación es la miel de los aprendizajes. Y eso de incentivar y motivar está muy estrechamente relacionado. La siguiente, por favor. Y la didáctica lúdica, que es, digamos, el centro, pues, del uso del juego en el aula, es una combinación de aprendizajes, de emociones, de afectividad entre, pues, los aprendices, es decir, los docentes y los estudiantes. Eso les va a permitir que haya una mejor socialización, que se desarrolle la creatividad, entendiéndose por creatividad las ganas de aprender. Se dice que una de las cualidades de la creatividad es el conocimiento. Entonces, de alguna manera pienso que el juego contribuye al desarrollo de la creatividad y obviamente pues a la formación, y además contribuye al aprendizaje o la toma de decisiones muy importantes de situaciones complejas que nos conduce a la resolución también de problemas conectados con el mundo en que vivimos. También pues y se integra el aprendizaje cooperativo y colaborativo. Desde mi punto de vista no son sinónimos estos dos conceptos, ¿no? Mucha gente los trata indistintamente, para mí no. Para mí el aprendizaje colaborativo ocurre entre pares y el aprendizaje colaborativo es cuando interviene el docente, ¿no? Dentro de ese proceso de aprendizaje. Y el juego es un espacio maravilloso para que eso se ponga en evidencia. Y esto nos conduce obviamente pues a un aprendizaje o una satisfacción personal. Una de las cosas, después que en los cursos hacemos un desarrollo importante de los elementos teóricos, las teorías de aprendizaje, etcétera, que tienen relacionadas la didáctica lúdica, yo al final les pido a los docentes que construyan, pues, o que nos propongan una definición de juego didáctico. Y bueno, yo les voy a compartir una de las tantas, una combinación de tantas de las ideas que nos dieron durante estos talleres los docentes, ¿no? Para ellos, el juego didáctico es una actividad sistemática para explorar, experimentar, para favorecer el trabajo de equipo, para integrar disciplinas, también para poderse comunicar, para el desarrollo de los procesos metacognitivos y para la socialización finalmente. Para mí es muy importante que ellos puedan construir desde su perspectiva. Es muy interesante porque nunca hubo un concepto único, porque cada uno lo conectó desde su experiencia. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a entrar en la clasificación de los juegos. Hay muchas, muchas, porque podemos incluir los de los juegos de los niños, esos juegos de tacos, esos juegos físicos, ¿no? Pero vamos a centrarnos de acuerdo con lo que nosotros hacemos en nuestras formaciones, tomamos la clasificación de los no estructurados y estructurados. Los juegos no estructurados son los que ustedes ven allí,
pentameros, sopas de letras, crucigramas, adivinanzas. ¿Y qué es lo que los caracteriza? Pues que no tienen reglas. Sencillamente es seguir instrucciones con ciertas condiciones, pero no hay reglas. Lo que sí es que es importante, porque cuando nosotros vamos a utilizar un juego de esto con fines evaluativos, porque como saben, ustedes pueden utilizar un juego didáctico al inicio, al intermedio o al final de todo lo que es el desarrollo de un contenido, digamos, la diferenciación de entre estructurado, que es con un juego con reglas, y no estructurado, no es tan clara siempre, porque el hecho de poner reglas inmediatamente en el tema, digamos, evaluativo, si es que lo queremos hacer para ese fin, vamos a encontrar entonces que un juego pudiese pasar de ser no estructurado a estructurado. A continuación, les voy a dar un ejemplo. Los juegos estructurados los ven mucho en esas revistas, no sé si recuerdan, de pasatiempos. Este es un juego que a mí me gusta muchísimo porque es un juego que es conectar elementos químicos para que se forme una figura en base a definiciones. Esta es una adaptación de un juego eh, que salió publicado en el Chemical Education. En el Drive les coloqué tanto la publicación original como esta versión con todas sus definiciones para poder llegar a la figura. Lo interesante es que este es un juego que da para muchas versiones. Nosotros hemos hecho versiones muchas de este juego y eso es lo interesante. Cómo ellos van determinando cuál es el elemento y con cuál se conecta. Lo interesante es que para un mismo elemento va a cambiar la definición y eso es ya un elemento de complejidad adicional. Es uno de los juegos que más gusta. Nosotros tenemos una presentación para este juego que es una lámina plastificada para que se puedan utilizar marcadores indelebles, si se equivocan puedan borrar, en fin. La construcción del juego, este es un juego muy interesante, pero es un juego no estructurado, o sea, aquí no hay reglas. El siguiente, por favor. Este es un juego que creé para ustedes, dado que la profesora Ligia, quien fue una de las personas que me invitó a dar esta charla, cuando estuvo en el curso le gustó mucho, que es un laberinto. Nosotros lo teníamos para un estado, una ciudad particular de Venezuela. Bueno, y nosotros lo que hicimos fue en este caso hacer una adaptación, pues porque me pareció muy interesante el camino del Parque de las Esferas de Piedra. Este juego, pues lo que hace es que, si se dan cuenta, es un laberinto que tiene muchas entradas. Y a partir de la primera definición, la primera decisión que tienen que tomar es ver por cuál de las entradas pueden acceder, ¿no? Y van a conseguirse con un volcán que es el que les va a decir, bueno, tienes que tomar otro camino. Este juego también se los compartí tanto como su clave de respuesta en el Drive. El siguiente. Como les comentaba, al momento de diseñar un juego, el juego es la estrategia que me permite superar una dificultad en la enseñanza del aprendizaje, en este caso de la química. Se ha documentado mucho y hay varios autores, pero la propuesta que a mí me parece más completa es esta. ¿Cuáles son las dificultades de la enseñanza del aprendizaje de la química? Bueno, el lenguaje, que para mí es clave, porque muchas veces, por ejemplo, el término solución en nuestra vida cotidiana tiene otra connotación, o hay palabras que no son, que se conectan con un mundo tan abstracto como, por ejemplo, electrón, muón, quark, que de alguna manera no tengo un referente para poder entender su significado. Para mí es fundamental el lenguaje químico. Luego está la relación entre el mundo micro, que es el que no veo, y el mundo macro. Esa es la segunda gran grupo de dificultades. Eso se evidencia mucho con las propiedades periódicas, con geometría molecular, en fin. La relación cuando metemos el elemento matemático, como es el caso de la estequiometría, y finalmente lo que es práctico hacia lo teórico, lo que es experimental. Bueno, estos son los 4 grandes bloques. Nosotros hemos trabajado mucho el del lenguaje químico y trabajamos con digamos, una descripción de los diferentes niveles. La siguiente, por favor. Nosotros trabajamos con la escala
pues de Wellington, que divide pues los niveles del lenguaje químico en 4. El primero son los nombres propios, cuando hablamos de los elementos, sodio, potasio, etcétera, los que denotan procesos, como les decía, disolución, destilación, también aquellos que están relacionados, por ejemplo, con constructos teóricos tipo dualidad onda-partícula, por ejemplo, y todo lo que se deriva de la parte de los aspectos matemáticos, teorías, ecuaciones, etc. Entonces, en base a esa escala, nosotros vamos construyendo diferentes tipos de juegos. La siguiente, por favor. Y para ello, hemos utilizado en la mayoría de los casos los juegos no estructurados y principalmente los juegos de palabras, que esos son los más familiares, esos son los que por lo general empezamos a conocer desde que estamos chiquitos, ¿no? Que son las letras desordenadas, las sopas de letras, las adivinas. También tenemos los rompecabezas. Nosotros tenemos juegos de rompecabezas tradicionales, es decir, armar digamos, unir unas piezas para formar una figura, pero para unir a las piezas o la posición de las piezas está relacionada con una pregunta cuya respuesta tiene una relación, por ejemplo, indicar el símbolo de un elemento y en función de la respuesta colocar la pieza en una grilla que tienen los estudiantes y ahí van armando la pieza. Esa es una. Y también tenemos rompecabezas de lógica, que esos sí no son nuestros. La siguiente, por favor. Y esos, ya les voy a comentar adelante quién es una de las personas que muy amablemente nos ha compartido pues sus juegos. Los juegos de palabras nos parecen muy importantes porque bueno, entre todas las cosas que ustedes leen en la lámina, sobre todo generan expresión e imaginación, pero sobre todo motivos. Los rompecabezas, los anagramas, las sopas de letras, las adivinanzas, son unas experiencias muy gratas y además muy familiares. La siguiente, por favor. De todas ellas, decidí escoger una porque no podía describir en la charla de hoy todas, y son las adivinanzas, son mis preferidas, porque hay una cosa que me parece muy importante de este juego, es el lenguaje oral. Las adivinanzas tienen que ser leídas, las adivinanzas tienen que ser casi que actuadas. Por eso es que me parecía, estamos en un momento donde he notado a lo largo de estos tiempos una gran dificultad de comunicación o de expresión oral. Por eso refuerzo tanto el uso de este juego. Además, bueno, también contribuye a la memoria significativa, es excelente para los elementos químicos, por ejemplo. Y bueno, en el curso o en el taller, pues les explicamos los 4 tipos de adivinanzas que pueden elaborar. La siguiente, por favor. Aquí les tengo 2. ¿Por qué les tengo 2 propuestas? Porque yo estuve trabajando mucho tiempo en enseñanza de la química o de las ciencias en general para docentes de preescolar y de primaria. Y pues pensábamos en el caso de los de primaria que están en el proceso de lectura y escritura, que una imagen pudiera ayudarlos a encontrar la respuesta, ¿no? Entonces, bueno, les tengo ahí una adivinanza. Por lo general, las adivinanzas se construyen con referentes históricos, con cosas que parten desde lo que conocen a lo que no conocen, ¿no? Para poder llegar a la respuesta. Fíjense que la última parte de la adivinanza es desciendo del rey de los metales, el uranio. Nosotros no esperamos que un niño de primaria sepa lo que es un decaimiento radiactivo, pero sin duda pudiese con la imagen y las otras pistas poder llegar a que el elemento, en este caso, pues, es el plomo. Y tenemos otra, la siguiente, por favor, otro tipo de adivinanza, que es la del nivel 2, que es el grupo D, para elementos del grupo D y del grupo F. Aquí también hacemos, pues, relación con los aspectos históricos. Una adivinanza es excelente para trabajar la historia en la química y bueno, también pues las propiedades de ese elemento y entender, digamos, cómo él puede ir uniendo, ¿no? De alguna manera las pistas que se le dan para llegar a la respuesta. Si alguien sabe cuál es la respuesta de esta adivinanza, por favor lo coloca en el chat
A ver, ¿quién logra adivinar esta adivinanza? Por favor, la siguiente. Bueno, estos son los rompecabezas de química lógica. Estos los desarrolla pues el doctor Carlos Mauricio Castro de la Universidad Autónoma de México. Él estuvo invitado en Venezuela hace muchísimos años y bueno, desarrolló un taller e hizo un rompecabezas con las letras del estado donde lo invitamos, que es el estado Táchira. El estado Táchira es fronterizo con Colombia y bueno, ahí se los dejo. Él con sus rompecabezas de química lógica lo que intenta es pues desarrollar pues el razonamiento lógico y la unión de diferentes datos, ¿no? De alguna manera lo que quiere es eso, desarrollar las habilidades de pensamiento. Él va desde lo más sencillo, como es este rompecabezas que ustedes ven aquí, como a otros donde integra aminoácidos y la química. O sea, les dejo en el Drive un archivo de algunos de sus rompecabezas que nos compartió cuando estuvo en Venezuela haciendo el taller. La siguiente, por favor. Creo que Carlos está ahorita en la conferencia, por si acaso quieren hacerle alguna pregunta, pues él está aquí. Pasamos a los juegos estructurados, son juegos que tienen reglas, estos los conocen en bingo, la memoria, las cartas. De todos ellos hemos hecho una versión. En esta oportunidad solo les voy a presentar uno porque ha sido el más popular de todos. La siguiente, por favor. Que es el dominó de los minerales. Este es uno de los juegos más populares que tenemos porque relacionamos el elemento y el mineral de donde se obtiene. Como ven allí, siempre nuestros juegos tienen niveles de complejidad. Eso nos permite de alguna manera pues atender diferentes grupos, no solamente de docentes, sino también de estudiantes. Por favor, la siguiente. Los juegos de recorrido son uno de mis juegos más preferidos, de los que más me gusta. Aquí tenemos un ejemplo que es un juego de tablero en el cual se lanzan unos dados y se van avanzando y van ocurriendo pues o pedidos o tienen que resolver una pregunta, como es en este caso, para poder seguir avanzando. Como se dan cuenta, bueno, aquí las fichas que los estudiantes seleccionan o los profesores, bueno, se relacionan con científicos y la química, en fin, es todo un proceso creativo y de manera que visualmente pues invite a ser jugado. La siguiente, por favor. Finalmente, cuando nosotros termina el curso, les pedimos a los docentes que diseñen un juego y le damos este esquema. A mí me gusta mucho, esta es una propuesta de una profesora venezolana, porque les permite además caracterizar y analizar las diferentes partes que debe tener su juego. Y las clasificaciones, la audiencia, el número de jugadores, es decir, esta creación de un juego implica una estructura que además le permita después al docente poderlo validar. No hay otra manera de validar un juego que si no es jugando. El juego va a ir mejorando a medida que sea jugado y con la retroalimentación de quienes lo jueguen, obviamente. La siguiente, por favor. Aquí les dejo dos juegos que hicieron los docentes que estuvieron en nuestro curso. Uno es el ahorquín, es basado en el juego famoso del ahorcado. Yosiré lo desarrolló en Excel. Y uno que desarrolló la profesora Ligia, utilizando como tablero la tabla periódica. La idea era, a través de los números cuánticos, adivinar o determinar el elemento, una serie de elementos que a la vez les permitiera formar una palabra. En este caso era un país, una ciudad donde el famoso pirata Jimmy Morgan había guardado su tesoro. La siguiente, por favor. Bueno, ahora le paso la palabra a Yadilka nuevamente porque ella nos va a hablar algunas plataformas, aplicaciones que permitan desarrollar juegos. Ok. Bueno, aquí les voy a presentar brevemente algunas herramientas, algunas plataformas para crear actividades.
con recursos disponibles en Internet, ¿verdad? En la web. Tenemos esta, que es EducaPlay. Presenta una variedad, fíjense, de juegos de palabras. Allí abajo está el enlace, educaplay.com. Lo importante de estas plataformas, que van a ser varias, que les voy a presentar, es que tienen ya plantillas creadas. Es decir, no es que van a empezar desde cero, no. Ustedes pueden crear juegos. Primero, los estudiantes ya están familiarizados porque ya tienen experiencia con ellas. Los juegos generalmente dan feedback. Se toman plantillas para adaptarlas. Las funciones básicas casi siempre son de forma gratuita, se proporcionan de manera gratuita, y hay opciones premium también que debemos pagar si estamos interesados y queremos utilizar funciones avanzadas. Los juegos que desarrollemos podemos insertarlos, en algunos nos dan la opción de insertarlos dentro de los ambientes, o podemos sencillamente con el enlace pasarlo a los estudiantes y hacerlos como algunas actividades. También algunos dan la posibilidad de utilizar juegos desarrollados por otros. Hay como un banco allí de juegos que podemos compartir y utilizar por otros. Aquí tenemos otro, está Celebrity. Celebrity es un portal de juegos que podemos trabajar con los que ya han desarrollado otros y podemos dejar allí varios. Entonces tienen, fíjense, encuentra la pareja, carrusel de preguntas, identifica la imagen. Esto es solamente una captura de pantalla para que ustedes vean algunos de los que están disponibles. También tenemos herramientas, imágenes interactivas. Tenemos, no sé si ustedes conocen Genially. Genially, además de crear presentaciones, infografías, también tiene una opción de gamificación. Tiene plantillas prediseñadas, se pueden crear juegos. En este caso, de la pantalla, tiene como un escape game room y pues tiene diferentes niveles, diferentes ambientes, donde las personas, el jugador va pasando de un reto a otro. Tenemos aquí el H5P, también es muy utilizado, es una plataforma para crear actividades interactivas. Estas actividades se desarrollan y se alojan allí. Los recursos pueden ser alojados y desarrollados allí. Tiene diferentes tipos de conocimiento de contenidos interactivos. Allí pueden observar, por ejemplo, juegos de memoria, completar palabras, secuencia de imágenes. Igualmente presentan opciones, por supuesto, básicas, gratuitas, o se pueden suscribir. Esta es bien poderosa. Podemos insertar objetos en plataformas como Moodle, Canvas, Blackboard, o se pueden bajar algunas funciones adicionales para insertarlos por ejemplo, en WordPress o Classroom o Blogger. Pero igualmente podemos utilizar los enlaces. Aquí tenemos un ejemplo desarrollado en H5P. Se trata de Mujeres en la Ciencia. Es un juego de adivinanza mediante la presentación de tarjetas didácticas. Entonces, vamos a ver si podemos hacer necesitaría la ayuda de Amalia. A ver si podemos mostrárselo. Voy a intentar, espero que no se me congele esta vez. Tienes que dejar de compartir. Entonces, voy a dejar de compartir. Vamos a ver si logro. Si no, les ponemos el enlace en el chat. Y perfecto. Para que ustedes puedan acceder, porque además sobre ese juego, les tengo que comentar una actividad que vamos a desarrollar. Entonces, quería mostrarles el juego. Bueno, aquí está. Yo espero que se vea. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Chévere. Entonces, bueno, fíjense, es una adivinanza con imágenes. Y bueno, la descubridora del elemento radio y polonio, si me puedes decir que si alguien coloca en el chat, yo coloco aquí el nombre. Pueden colocar en el chat la respuesta. El que sepa quién descubrió el radio y el polonio. Si alguien lo puede colocar. Ajá, ya lo respondieron. Dime, ¿qué pusieron? Ok, Marie Curie. Ok, Marie Curie.
Esto es Ok, uno siempre trata de ir en los juegos de menos a más, para que precisamente desarrollar la confianza, ¿no? Aquí ajá, está. Muy bien, ¿no? ¿Se ve? Vamos con correcto. esta. Nombre químico de la químico que con su esposo ganó el Nobel por la radioactividad artificial. ¿Alguien lo sabe? ¿Quién lo sabe? Ok, colocaron. Ok, no han colocado ninguna respuesta. Bueno, yo voy a poner una respuesta. Si saben esta, nombre del químico. Incorrecta, colocó una respuesta incorrecta. Voy a colocar una incorrecta para que vean cómo funciona, ¿no? Ok, aquí está. Fíjense, él no solamente dice que la respuesta es incorrecta, pero además dice dónde está el error. Bueno, por razones de tiempo no vamos a poder hacerlo todo, pero igualito les vamos a colocar el enlace allí para que lo puedan acceder y puedan utilizar el juego y nos comenten, nos retroalimenten en función de de la experiencia. Bueno, podemos continuar. Vamos ya cerrando pues nuestra presentación. Yadika, puedes compartir, por favor. Ok. Como les había comentado, no solamente el juego es lúdico, les quiero presentar brevemente algunas actividades que son lúdicas, pero que no son juegos. Nosotros hemos, cuando les comenté que habíamos desarrollado muchos concursos, uno de ellos es Conoce la tabla periódica de los elementos, un concurso que tiene 4 fases y en una de las fases hay una experimento. Ese es un concurso que no solamente es un reto para el que participa, sino para nosotros, porque la idea es conseguir un experimento que se pueda realizar con reactivos y materiales sencillos, pero que de alguna manera, el estudiante pueda pues, sintetizar o validar las propiedades de los compuestos que obtenga. Para nosotros, las actividades experimentales no son juegos, pero son lúdicas y tenemos muchas evidencias de ellos. Como ven allí en ese concurso tuvimos el yodo a partir del Lugol, pero también les dimos la posibilidad de obtenerlos de frutos o de algas. En fin, ya cuando termina el concurso, los docentes reciben todo el material para poder replicar la actividad experimental. Las experiencias son muy gratas y no solamente para ellos, sino para nosotros quienes somos los que los desarrollamos. La siguiente, por favor. Otra estrategia interesantísima es el origami. El origami de moléculas, bueno, terminó siendo un taller, un curso también. En ellos combinábamos el plegado del papel con la realización de modelos de química, porque dentro de las propuestas para superar las dificultades de la enseñanza y el aprendizaje de enlace y geometría molecular, era que que los estudiantes pudiesen construir sus propios modelos. Y el origami ofrece una gran, es una gran oportunidad, además es de bajo costo. La otra recomendación que se hace es que se parta pues de lo concreto a lo abstracto. Y bueno, el origami nos daba esa posibilidad. En la lámina van a ver las propuestas de los docentes. En el caso de la figura de la izquierda, ella es estudiante de química en el Pedagógico de Caracas. La del centro es una profesora de matemática que, bueno, le encantaron el tema geométrico y, bueno, se decidió hacer su propuesta de trabajo final con los alótropos. Y el de la derecha es una profesora de bioanálisis que además de ser origamista, pues nos hizo una propuesta entre coloración de células y origami modular. La verdad que fue una experiencia grata desde todo punto de vista. Además tuvimos una charla pues de un japonés que nos narró la historia del origen del papel y del origami. Les digo, una experiencia lúdica sin ser un juego. La siguiente, por favor. Los cuentos. Este es un concurso que tenemos para niños de primaria.
donde ellos deben elaborar un cuento. En este caso tenemos la versión, digamos, de tipo prosa o tipo cómic o historieta. Esta es una niña, ya debe estar como en segundo año de secundaria, cuando ella ganó estaba en quinto grado, y los cuentos se elaboran entre los docentes, el estudiante y la docente. Es una producción, como lo ven, cooperativa. Es una experiencia muy, muy, muy interesante que hemos tenido. Tenemos ya 8 concursos con esta actividad, y grata y lúdica. La siguiente, por favor, y donde además se trabaja la lectura, la escritura, la producción escrita. Luego nos encontramos con el humor, los memes, los famosos memes de química, y además, pues, nosotros desarrollamos una stand-up de química, que es, digamos, una rutina de chistes, todos relacionados con la química. Fue una experiencia, como se imaginarán, de mucha risa y de mucha lúdica, muy grata también, y que de alguna manera es otra estrategia para los docentes dentro de sus actividades en el aula. La siguiente. Y terminamos con el baile, las canciones también. Y en la fotografía fue el equipo que ganó. Ellos hicieron un baile de los elementos alcalinos, se colocaron cosas brillantes para hacer metales en la piel, ellos diseñaron una canción, en fin, y un baile. A través del baile nosotros debíamos elucidar las propiedades de ese grupo de la tabla periódica. Una excelente propuesta. También tenemos lo de las coplas. Como ven allí, ellos debían elaborar una copla y declamarla o recitarla con un ambiente musical, con una puesta en escena. Este es un ejemplo de las tantas que recibimos también, ¿no? La siguiente, por favor. Los recursos didácticos que hemos desarrollado y que nos han compartido, tienen 2. El de la izquierda, pues un modelo, un blister, que, bueno, con mucha generosidad nos compartió una profesora también de la UNAM, la doctora Müller. Con él se pueden hacer distribuciones electrónicas, reacciones en los grupos, propiedades de los elementos, utilizando sencillamente cuentas de colores. Es un recurso maravilloso que la verdad agradecemos mucho, porque además nos hicieron una donación para nuestras actividades docentes, y que bueno, ha trascendido sin duda. Y el de la derecha es una pizarra de esas magnéticas de juegos de niños, que la transformamos para que fuese para hacer estructuras de luz. Esto es interesante cuando hablamos de lo concreto. El hecho de pasar a la pizarra, a los electrones, que ellos los puedan ver, a las tarjetas de los átomos, hace una gran diferencia. Y además el hecho de que se pueda borrar, que puedan rayar, que se puedan equivocar, ¿no? Recuerden que una de las bases de la didáctica de la creatividad es poderse equivocar, ¿no? Eso es una cosa que también debemos aprender, y los juegos llevan mucho a eso. La siguiente. Bueno, este es nuestro proyecto del año que viene, escolar. Estamos hablando del año escolar que viene. Vamos a hacer un rally virtual con todos estos juegos y estas actividades, que va a terminar en un festival. Y el tema, pues, de este año es las mujeres y la química en Venezuela y el mundo. Concursamos en un programa que tiene la ACCS, en el cual financian este tipo de actividades que no sean concursos, sencillamente festivales. Y bueno, estamos pues presentándoles así pues nuestro proyecto futuro, que es un rally que se va a llevar varios meses, y que pues finalmente el festival va a consistir en que cada equipo va a presentar pues sus recursos desarrollados durante ese rally. Ellos van a tener una lista de mujeres químicas de diferentes países que están trabajando. Eso va a ser lo interesante. Les van a poder hacer entrevistas, y en base a eso van a diseñar sus juegos y sus propuestas didácticas. Ese concurso, ese rally, va a estar integrado por estudiantes y por docentes. El equipo está conformado por estudiantes y docentes. Y ya terminando, sé que me estoy pasando a la hora, pero ya estoy terminando. La siguiente. Bueno, esta es una propuesta de un curso que nosotros hemos hecho, que es la ciencia y el arte de la luz y el color.
los queremos invitar a ustedes a participar. Es una propuesta de integración en torno al contenido, pasando por todas las disciplinas, incluyendo el arte, donde además estamos invitando a un joven artista costarricense que nos va a apoyar y que además diseñó este hermoso afiche. Él hizo una actividad donde relaciona los pigmentos y las reacciones químicas. Es una propuesta muy interesante porque a través de sus obras nosotros vamos a poder determinar si es una reacción de redox o de precipitación, etc. Es una propuesta interesante, los queremos invitar y ojalá puedan participar. Yo creo que ya llegamos al final. Pasa a la siguiente. Estas son las referencias que consultamos, algunas de ellas, las otras las tienen en el Drive. Si tienen alguna pregunta, sé que me pasé el tiempo, pero igualito con mucha amabilidad se las contestaría. Y bueno, finalmente pasa a la siguiente. Pues los agradecimientos a todos por estar aquí, a los que nos invitaron y que los invitamos pues a seguir aprendiendo y a seguir siendo resilientes. Muchas gracias. Muchas gracias. Sé que me pasé, lo siento. No te preocupes. Vamos a tener espacio, realmente no tenemos espacio para preguntas, tal vez una que tomo del panel del chat. ¿Cómo se podría canalizar la competitividad dentro de una dinámica lúdica de juego? Esto dado en nuestra formación desde muy pequeños. Tal vez tenemos un minuto para rescatar esa pregunta, para darnos tu opinión. Es que yo siento que la competitividad no es con el otro, es con uno mismo. Y el juego evidencia eso. Siento que la manera cuando tú ves que te equivocas y lo vuelves a intentar y vuelves a equivocarte, pero mejoras o avanzas un camino más allá, eso es lo que va a desarrollar el juego, no la competencia con el otro. Sin duda que se puede rescatar y se puede canalizar muy bien. Así que ese es mi análisis breve. Les agradezco mucho. La Universidad Nacional, la Vicerrectoría de Extensión y la Escuela de Química les agradecen tanto a las profesoras como a los estudiantes y a los docentes que participaron de este webinar en la presencia y también ese esfuerzo por seguir aprendiendo, a aprender y también ver las alternativas de aprendizaje. Les agradezco muchísimo, pero sé que tenemos dentro del espacio de la Vicerrectoría otra actividad a las 2:45. Muchas gracias a todos y gracias por participar. Gracias, Roy. Hasta luego. Saludos a todos. Tienen nuestros correos, nos pueden escribir. Hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Chao.